Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Gracias por atender a esta convocatoria de conferencia de prensa. Quiero iniciar presentando a quienes nos hacen el favor de acompañarnos, aparte de las legisladoras y legisladores que ustedes ya conocen. Nos acompaña la señora Diana Aguilar Delgado, la señora Margarita Rueda Canseco, el licenciado Arturo Nicolás Baltazar y el licenciado Héctor Guzmán Barradas. El próximo 1 de julio, Paciano Rueda Canseco debería y debe estar tomando protesta por un cargo por el que fue legítimamente electo, incluso en 2 ocasiones, como alcalde del municipio de Jesús Carranza, en el estado de Veracruz. Repito, el próximo 1 de julio debería estar tomando protesta nuestro compañero, presidente municipal electo Paciano Rueda Canseco, del municipio de Jesús Carranza, Veracruz. Pero lamentablemente nuestro compañero es un preso político y actualmente se encuentra privado de su libertad. Desde el pasado mes de octubre y hasta la fecha, no han acatado las autoridades de carácter judicial y jurisdiccional el debido proceso. No lo han atendido. El compañero ganó en una primera elección el pasado 6 de junio en Jesús Carranza la confianza de la gente para representarlos y gobernarlos. La autoridad electoral, de una manera que aún seguimos cuestionando, decide que se debe de anular esa elección y llama a una elección extraordinaria. ¿Y qué creen? Volvimos a ganar. Está a salvo nuestro derecho como partido político, lo estuvo en su momento, de postularlo nuevamente como candidato. Y él, aún estando privado de su libertad, por no tener sentencia, conservó a salvo sus derechos político-electorales. Pero el derecho más importante que se conservó ahí fue el de los pobladores de Jesús Carranza, de elegir con libertad a sus autoridades, y volvieron a confiar en nuestro compañero Paciano y en nuestro instituto político, el Partido del Trabajo. Nosotros estamos demandando atención inmediata para que se libere a nuestro compañero, que se dé la posibilidad de que cumpla con su responsabilidad, que fue el mandato del pueblo, porque en el Partido del Trabajo sostenemos que el pueblo pone y el pueblo quita, no aquel que quiera revancha política, no aquel que goce de torcer la ley. Es el pueblo y es el marco jurídico que nos rige. Agradezco infinitamente la solidaridad del senador Noé Castañón, agradezco profundamente el acompañamiento y la siempre solidaridad de la senadora Lucía Trasviña, agradezco la presencia de mi compañero senador Miguel Ángel Lucero, agradezco también la solidaridad, porque él vivió en carne propia, que tenemos hoy del doctor José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, y quiero terminar mi participación como la inicié, presentarles a nuestros invitados. Nos acompaña la señora Diana Aguilar Delgado, esposa de nuestro alcalde electo Paciano Rueda. Nos acompaña también Margarita Rueda Canseco. ¿Dónde estás, Margarita? Hermana de nuestro presidente municipal electo. Y también los licenciados Arturo Nicolás y Héctor Guzmán. Me voy a permitir, si ustedes están de acuerdo, en cederle el uso de la voz al licenciado Arturo Nicolás, no sin antes permitir que nuestra querida senadora Lucía Trasviña tenga una participación. Muchas gracias.
Gracias a los medios aquí presentes. Sí quiero elevar un enérgico mensaje a México y a sus instituciones. Los mexicanos demandamos justicia, los mexicanos luchamos por la justicia, más sobre todo porque no se violen nuestras leyes, porque la autoridad cumpla a cabalidad con los mandatos que el pueblo le ha otorgado. Hoy se violan en contra de Paciano los derechos fundamentales contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Pacto de San José, sobre los derechos políticos y civiles de un ciudadano que fue electo por el pueblo, de un ciudadano que volvió a ser electo por el pueblo, incluso estando privado de su libertad. La ley es muy clara y precisa. Nunca hubo una sentencia condenatoria que le impidiera ser candidato del pueblo a un cargo de elección popular. Demandamos y exigimos que las autoridades del Poder Judicial atiendan de manera inmediata este asunto para que el día 1 de julio él asuma su responsabilidad como presidente, como alcalde electo de Jesús Carranza, Veracruz. Gracias. Gracias a ti. El senador después. Gracias. Dice un proemio de Jacinto Benavente, muy aplicado para los casos de Veracruz, que la calumnia no puede ser otra cosa que la venganza de los cobardes. Y aquí la cobardía más grande es vulnerar el derecho de ser electo de un municipio en Veracruz y de elegir a Paciano Rueda Canseco como su alcalde. Hoy está impedido físicamente para rendir protesta y lo que pretendemos legisladores de todas las fuerzas políticas de este Senado es que se restablezca el orden democrático en Veracruz, específicamente en Jesús Carranza, para que el 1 de julio tome protesta Paciano Rueda Canseco como lo que el pueblo eligió y no por lo que una sola persona pretende impedir. Se tiene que cumplir con la legalidad. Basta en este país de las persecuciones políticas que impidan a las personas designadas por el pueblo tomar protesta. Basta de las calumnias que se dan para impedir y perseguir intereses ajenos a la voluntad generalizada de la ciudadanía. Exigimos y vamos aparejados con los instrumentos legislativos acordes, exigimos, por un punto de acuerdo incluso, que se dé regularidad al mandato constitucional de ser electo y elegido. Sería mi posicionamiento respecto a Paciano. ¡Ánimo, Paciano! Ánimo. Adelante, licenciado Arturo. Gracias. Buenas tardes. Como representante legal del señor Paciano Rueda y en representación de la familia del señor Paciano Rueda Canseco, quiero agradecer a las senadoras, senador y quienes nos acompañan el día de hoy y quienes nos han recibido este día en el Senado. Hemos venido a solicitar justicia. En Veracruz no hay justicia. El señor Paciano Rueda Canseco está acusado, se le fabricó un delito, se le acusa de haber amenazado a 2 policías ministeriales y por esa razón lleva 8 meses privado de su libertad en un cerezo de Tuxpan, Veracruz. Fue detenido inicialmente por ultrajes a la autoridad y ahora pretenden acusarlo por tentativa de homicidio, supuestamente por haber amenazado a 2 policías ministeriales. El día de hoy hemos venido al Senado de la República a solicitar la intervención
de las senadoras y los senadores para que la voz del señor Paciano Rueda sea llevada al señor presidente de la República, para que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, intervenga en este asunto que no es jurídico, es político. Hemos pedido también al Senado de la República se emita un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades judiciales federales, toda vez que está pendiente de resolverse un amparo y una denuncia por incumplimiento de la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inválido el artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz, con lo cual el señor Paciano tuvo que haber recuperado su libertad desde hace varios meses. Agradecemos, senadoras y senadores, que nos hayan recibido el día de hoy, que nos hayan escuchado, y pedimos que esta voz sea llevada ante el presidente de la República y ante las autoridades judiciales federales, pues son ellos quienes finalmente harán que se respete la ley en el estado de Veracruz. Muchas gracias. ¿Quieres participar tú? No, usted es senador, usted es la mera. Adelante, si hay alguna pregunta o respuesta a los compañeros y compañeras de los medios de comunicación, estamos atentos. Sí, coordinadora. Tenemos dos preguntas. La primera de ellas es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Y de Grupo Avan Radio de Veracruz. Buena tarde, senadora, buena tarde para todos. Pues de inicio preguntarles a tanto al abogado como aquí al senador, que le sabe muchísimo al tema de las leyes, que nos pueda comentar qué es lo que falta en específico, o es un tema político, como hace 2 semanas se le planteó por parte de una compañera también de Veracruz al presidente López Obrador la exigencia de que finalmente este alcalde quede libre. Por favor, el abogado, tú. Senador, por favor. Sí, muchas gracias. A ver, vamos a explicarlo sencillamente. La Corte determinó la improcedencia del delito de ultrajes a la autoridad. Y ese delito, Ya derogado. ya derogado por la Corte, es el que tiene a Paciano hoy detenido. ¿Es político o es jurídico? Evidentemente es un asunto político. Y por ende estamos exigiendo la inmediata libertad de Paciano, porque no hay delito que lo pueda retener y que le impida el 1 de julio tomar protesta como presidente municipal. Es un caso espejo como el de presidente. Es un caso de la Junta. espejo como muchos en Veracruz. Gracias, senador. La siguiente pregunta es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, me recuerda que cuando se creó la comisión aquí en el Senado para buscar la libertad de Manuel del Río, la mayoría de Morena la rechazaron y esa comisión desapareció. ¿Qué nos hace creer que este punto de acuerdo que ustedes piden también Morena lo rechace? Quizás a lo mejor la senadora me pueda contestar eso. Y si en caso de que el que está ahorita en la cárcel, que es Paciano, no tome posición, ¿qué consecuencias tendría? ¿Y qué hacer contra el gobernador? Porque supuestamente sigue manteniendo el mando de impunidad del presidente, o qué pasa ahí que no se aplica la ley, o hay 2 constituciones, o sea, yo ya no entiendo. Hay distintas interpretaciones de los alcances que en su momento tuvo esa comisión, que se constituyó en el ánimo unánime de todos los grupos parlamentarios, representados a través de sus coordinadores. Conocimos no solamente a detalle la investigación y los alcances de la injusticia del doctor del Río Virgen, que hoy afortunadamente nos acompaña, sino muchos otros casos más, miles de casos de presos injustamente, algunos de ellos por cuestiones de carácter político en el estado de Veracruz. Entonces, la comisión sí funcionó. Véanos, lamentablemente, después de 6 dolorosos meses, ¿dónde estamos? Demandando nuevamente dentro del límite de nuestras capacidades políticas y jurídicas que se voltee a ver a los miles de presos que aún están detrás de las rejas en el país, pero poniendo particular atención a un caso del que no hay justificación jurídica alguna para que siga privado de su libertad, que es el alcalde
paisano Rueda, Paciano. No hay una sola justificación, un motivo que impida que a días de que tome protesta por ese mandato constitucional por el que fue 2 veces electo, se le niegue su libertad. Entonces sí, algunos compañeros podrán estar de acuerdo o no. Lo que es real es que, como en toda democracia, la mayoría, a final de cuentas, es que termina en su libertad de debate y de propuesta, haciendo planteamientos según nos lo permite nuestra ley y reglamento. Pero en el escenario de que no salga y que no tome protesta, ¿alguna consecuencia o ya se amoló? Bueno, la ley mandata el que se tome protesta al suplente, pero eso sería en agravio a la gente que votó por él, pese a la adversidad, que votó y refrendó su confianza y su voto en el programa de gobierno que Paciano representa. Es un agravio, es una afrenta. Legalmente hay caminos, toma protesta el suplente y nosotros seguimos la ruta jurídica, pero no queremos llegar a ese extremo. Gracias. Queremos cederle el uso de la voz a nuestro querido diputado Gerardo Fernández Noroña. Sí, perdón, pero estamos en el debate de la agenda política y sí era importante para un servidor comentar el caso de Paciano Rueda, de Jesús Carranza, Veracruz, que ganó la elección, se anuló, lo llevaron a la cárcel y ganó desde la cárcel. No es el primer caso que se presenta, efectivamente no es el primero, pero acredita el enorme respaldo popular y además, como aquí ya se ha comentado, el delito por el que se le mantiene privado de la libertad fue echado atrás porque era un delito pues que en realidad se usaba como persecución política. Entonces, nosotros sumamos nuestra voz a la exigencia de que sea liberado. La verdad es que hay muchos reclamos sobre este tipo de atropellos en el caso de Veracruz. Lo digo con franqueza, somos compañeros, más yo les digo, somos hermanitos, Morena y el PT y Morena, aunque Caín y Abel también eran hermanitos, entonces estamos en el mismo espacio, en la misma convicción, en el mismo proceso de transformación, pero eso no quiere decir que haya cheque en blanco para algún compañero o compañera y que si se presenta algún caso como es el de nuestro compañero Paciano Rueda, pues no alcemos la voz, ¿no? Además, me da mucho gusto que esté aquí nuestro compañero secretario técnico que ya regresó a la labor del Senado y que como varios alzamos la voz de que era un acto arbitrario, de que se tenía que reconocer su inocencia y que tenía que ser recuperada su libertad. Compañero del Río Virgen, me da mucho gusto que esté aquí ya activo en sus tareas en el Senado de la República. Para una precisión más, Félix Muñiz. Pero a ver, ahí diputado, ¿hay negligencia de las autoridades por no atender que ya no tiene el señor nada que ver con la justicia? Sí, no es privativo de Veracruz, también hay que decirlo. Hay gente presa que por burocratismo, que es una trituradora de carne el Poder Judicial y el poder más corrompido del país, a mí me parece. Porque se habla mucho que los políticos y tal, pero en realidad el Poder Judicial, que es del viejo régimen además, pues se mueve con dinero y es una trituradora de carne. Entonces, yo creo que sí hay, pues si no negligencia, burocratismo, atropellos, injusticias. Yo creo, sin exagerar, que las cárceles del país están mayoritariamente integradas por gente inocente, víctimas de que no tuvieron una buena defensa, que el abogado les cobró y se dio a la fuga, que no tuvieron abogado, que no hablan el idioma, que son pobres, que son víctimas de persecución política. Eso lamentablemente sigue existiendo en el país y también lamentablemente Veracruz no solo no está haciendo excepción, sino está marcando un foco rojo en este tipo de situaciones. Gracias. De nuestra parte no tendremos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a las senadoras y también a los diputados que nos acompañaron y a los senadores que nos acompañaron en esta tarde. Gracias y buenas tardes.